Para cambiar el tamaño de las imágenes o fotos, vamos a utilizar el programa Paint, que ya viene preinstalado en Windows. Aquí en la barra de búsquedas escribimos Paint. Y si hacemos clic aquí, y se abrirá el programa Paint. Hacemos un clic en la opción de archivo para buscar la imagen o fotografía a la que queremos cambiar el tamaño y hacemos clic en abrir. Aquí podemos buscar la carpeta que contiene la imagen que queremos utilizar. Esta es la imagen a la que vamos a cambiar el tamaño, la selecciono y hago un clic sobre la imagen. Para cambiar el tamaño a la imagen, hacemos clic aquí en cambiar el tamaño, selecciono píxeles y aquí escribimos la resolución que vamos a dar a la imagen. Desmarcamos esta casilla si queremos que los números coincidan. Por ejemplo, 360 por 360. Ahora sí se podrá poner, pero si está marcada esta casilla, como veis, no se puede poner 360 por 360. Y ahora escribiremos la resolución que vamos a dar a la imagen. Yo la pondré de resolución 2048 por 1152. Automáticamente el programa nos pone la segunda cifra de la resolución, como veis. Y se hace un clic en aceptar. Hacemos un clic en archivo y hacemos clic en guardar como para guardar la imagen o la fotografía y pondremos un nombre a la imagen. Aquí podemos seleccionar el formato con el que vamos a guardar la imagen, como JPG, GIF, PNG. En mi caso seleccionaré PNG y hacemos un clic en guardar. Si nos aparece este mensaje, se hace clic en aceptar. Y aquí tenemos la imagen a la que hemos cambiado el tamaño o la resolución. Esta imagen tiene una resolución de 2048 por 1152 y esta imagen tiene una resolución de 2560 por 1440. En ambos casos podemos utilizar la imagen de banner o de fondo de escritorio. Y así cambiamos el tamaño o resolución a nuestras imágenes o fotografías de forma gratuita con el programa Paint que viene incorporado y preinstalado en el sistema operativo Windows. Suscribiros. Si os habéis suscrito y queréis recibir todas las notificaciones de todos los vídeos que voy publicando, para que sus notificaciones os vayan llegando, dale un clic también en la campana de suscrito, y así las recibiréis. Cualquier sugerencia que tengáis, la dejáis en la descripción del vídeo y os responderé a la mayor brevedad posible.